Esto es ACG Podcast, Voces del Negocio Ganadero. Segunda temporada. Este podcast es presentado por Laboratorios Microzules. En Uruguay, el mayor exportador de productos agroveterinarios. Hola a todos, el gusto de saludarlos, de darles la bienvenida a un nuevo episodio de ACG Podcast Voces del Negocio Ganadero, donde, como siempre decimos, conversamos con distintos referentes del rubro, ya sea productores, socios de la asociación, jerarcas, empresarios y mucho más. Y en el día de hoy es un gusto enorme recibir acá en el estudio de Sound City en Carrasco, en el piso, a el contador Gastón Escayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes. Gastón, en primer lugar, agradecerte por este rato, por acompañarnos acá y bueno, tener la posibilidad de charlar sobre distintos temas. Bienvenido. Bueno, un gusto como siempre conversar contigo y más aún con toda tu audiencia, así que totalmente a la orden para pelotear e intercambiar alguna idea. Bien. Gastón, bueno, ¿cómo, en primer lugar, arrancar con una pregunta media general? Hay algunos temas de relevancia que ya tocaremos, pero también es una nota que hemos coordinado hace bastante tiempo, así que tenemos la oportunidad de pasar por distintos temas de relevancia, pero ¿cómo venís llevando, después de una amplia trayectoria en el mundo privado, estos primeros 3-4 meses como presidente del Instituto Nacional de Carne? ¿Cuál es la primera evaluación? Nada, es un privilegio. No estaban los planes, iba rumbo a cambiar un poco de actividad y a bajar un poco el ritmo. Pero siempre comentaba con la gente amiga lo fácil o lo lindo que es vender Uruguay en el mundo. Y bueno, tener esta posibilidad de estar en INAC, tener esa misión fundamental y de repente tener la posibilidad de generar más espíritu de cadena, de tratar de construir, es un desafío que me encanta. Y bueno, la ventaja también es que siempre, cuando me tocó estar en el sector privado, tenía muy buen vínculo con los productores y por suerte conozco un poco de la industria, o sea que creo que puedo aportar algo en esa integración. Ya vamos a pasar, Gastón, por los distintos temas y por algunos objetivos que tú mismo planteaste como prioritarios a la hora de asumir INAC, pero me veo obligado a preguntarte por la noticia de mayor relevancia de las últimas horas, este anuncio que ha dicho el ministro de la suspensión momentánea de algunos permisos para la exportación de ganado en pie directo para faena inmediata. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Un tema, esa suspensión es un tema bastante puntual. Dos cosas. Por un lado, siempre hablamos con el ministro que la idea no era ni de promover ni de prohibir la exportación de ganado en pie, sino evaluar en cada circunstancia, en cada momento, posibles negocios y evaluar si eran convenientes o no, que un poco fue lo que comentó el ministro. Y el ministro consideró que bueno, en este caso puntual de un negocio de ganado terminado para faenar en el exterior, en la medida que los precios locales son muy buenos y que la industria anda con capacidad ociosa, capaz que no era oportuno. Pero yo comparto dos cosas, la opinión del ministro respecto a que no es ni para promover ni para prohibir. Hay que evaluar especialmente cuando se trata de ganado pronto para faena. Y después que este tema va a perder relevancia el día en que los proyectos que tanto el ministro, a través del plan agropecuario, tiene de estimular la cría, y un poco uno de los puntos que yo vengo planteando desde que asumí y que tenía novedades, porque yo estuve fuera de la industria, estuve 6 años fuera, yo tenía novedades que había empresas en algunas situaciones complicadas, o frigoríficos cerrados y demás, y bueno, eso es el resultado de tener una infraestructura con capacidad para faenar 3 millones de cabezas
y estar faenando 2,3 millones, 2,4 millones. Ahora voy a entrar justamente en esos temas como más estructurales, pero precisamente el argumento del ministro refería en gran medida a los obreros que están en seguro de paro, a los problemas de la industria, y en una medida tan puntual y para una categoría tan específica, ¿soluciona eso? ¿Usted considera que soluciona? Hay un tema, ya te digo, yo creo que la solución de fondo y el poder estar relajado, que no me preocupe si se van más terneros, menos terneros, más ganado terminado, menos ganado. La solución de fondo es que haya más volumen de faena, antes que nada. Si esta situación puntual en este momento soluciona, capaz que no soluciona, pero tampoco empeora. O sea que creo que aquí la opinión del ministro fue la que primó y bueno, acompañémoslo. Al respecto, por ejemplo, algunas gremiales se han expresado en lo que refiere a que medidas de estas características podrían afectar el precio del ganado. ¿Qué le parece a usted esto? Es lo que te contesto con lo mismo que tú me decías. Es un volumen tan pequeño y una operación tan puntual que no creo que sea determinante. Bien. Sinceramente creo que la presión por faenar y por tener los frigoríficos funcionando es lo que marca el precio o no precio. Ya vamos a pasar a otros temas, Gastón, referidos a lo que es el trabajo del Instituto Nacional de Carnes, pero su opinión frente a este tema, no habría necesidad de tocar nada más respecto a la exportación en pie, ¿o cuál es su opinión al respecto? No, mi opinión es esa, ni promover ni prohibir. Si nosotros dijéramos prohibimos, estamos marcando el funcionamiento del mercado y estamos incidiendo. Y si lo promoviéramos, estaríamos atentando contra una industria que hay empresas más fuertes que están en mejor situación y capaz que no se ven afectadas, pero la gran mayoría de la industria nacional, la industria que está en el interior y que tiene mucha gente en seguro de paro, sí se vería afectada. Entonces, yo estoy para analizar caso a caso y esperando tener resultados lo más rápidamente posible sin tener más volumen de faena. Perfecto, o sea que es una situación en evaluación, no descarta nada aquí para adelante, sobre todo en otras categorías. No, las otras categorías, y lo dijo el ministro, las otras sobre categorías... Sobre todo terneros, ¿no? Ternero no está en discusión. No está en discusión. No está en discusión, salvo que me vayas a decir que se va a ir 1 millón de terneros. Y que eso me haga caer a valores peores la faena. No, incluso el ministro se refirió y acotó la situación a evaluar casos puntuales de venta de ganado pronto por faena. Bien. Seguramente volvamos con algún tema de estos después, dale, Gastón, pero quiero preguntarte por Procría. No puntualmente solamente por procría, sino por la cría y la producción de terneros como uno de los 2-3 pilares fundamentales que mencionaste desde el principio cuando asumiste como presidente del Instituto Nacional de Carnes. Hay muchos estudios que hablan de la producción de 3 millones de terneros, de poder sostener esto, de que esto en definitiva pueda ser como el motor que apalanque todo esto que tú después mencionabas, ¿no? De poder tener mayores números de faena y más sostenidos en el tiempo. ¿Cómo vienen trabajando con todo ese tema? Hay un tema. Coincidimos, obviamente, con el ministro Fratti cuando me dio el regalo de estar a cargo de INAC. Obviamente teníamos nuestras propuestas de trabajo. Uh-huh. Fratti ya venía con la idea de promover la cría, sobre todo en los productores más chicos, en los productores del norte y del este, pero haciendo énfasis sobre todo en productores chicos, en asistencia técnica, acercar a los profesionales, ayudar a los productores a calcular indicadores, a llevar algún indicador básico de su negocio,
a generar instancias de agrupamiento de productores con algún técnico para repasar números. Eso era bien la propuesta que el ministro Frati tenía en la cabeza desde el primer día, que su idea obviamente era implementarla a través del plan agropecuario, y así salió. Obviamente INAC estaba interesado en el tema, INAC decidió apoyar y acompañar este proyecto apoyando económicamente, pero yo venía con un complemento a esto, que ya no era tanto un tema de extensión y trasladar métodos de trabajo a pequeños productores, sino tratar de buscar incentivos que premien la mejora de los indicadores de procreo y en los grupos de productores que tienen más volumen de vaca. Porque yo tengo ya el proyecto de Procría es un proyecto más de largo plazo y de cambiar cabezas y métodos. Yo soy más ansioso. Sí. No, y imagino también reducir la distancia esa entre los productores de punta y los productores que por ahí les cuesta un poco más. De acuerdo. Pero a mí me interesa también ver si logramos generar estímulos económicos de alguna manera, bien puestos o lo que fuera, para que los productores que tienen buen volumen de vacas estén disponibles para mejorar los índices de procreo y ahí mover un poquito la aguja en términos de en 2-3 años tener volúmenes de faena que ocupen más la capacidad de las plantas y saque del riesgo a las empresas chicas. ¿Hay algún ejemplo concreto de ese tipo de estímulos? Los estamos trabajando. Obviamente estos primeros 4 meses de trabajo estuvieron muy enfocados a resolver temas que venían de la administración anterior, conocer un equipo muy renovado en lo que es INAC. Yo en el 2019 conocí a un INAC, en el 2025 vi un equipo muy renovado, lindo equipo, muy prometedor. Entonces, temas de la gestión anterior, temas del equipo, y había algunos temas de mercados que había que atender, la salvaguarda en China. Yo asumí el 10 de marzo, el 31 de marzo me tenía que estar confesando en China y haciendo todos los deberes, y en mayo volví para China y bueno, vuelvo en septiembre y vuelvo en noviembre, así que... Sí, si te parece podemos profundizar por ese lado, que es otro de los pilares que has mencionado, el tema de la inserción internacional, porque quizá acá estamos hablando, por ejemplo, de lo que tiene que ver con esta medida puntual del ministro referida a solucionar ciertos problemas de la industria, cuando en realidad todos sabemos que de fondo hay un problema que es estructural del Uruguay, que tiene que ver con el acceso y competir con otros países que tienen mejor inserción, que tienen flete más corto. Ahí aparece el sudeste asiático, aparece China, Corea, Japón. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, usted mismo lo ha mencionado, y ya tuvo algunos viajes y va a tener algunos más. ¿Qué podemos informar sobre todo esto? Sí, Cuando tú hablas de problemas estructurales, yo sinceramente creo que a nivel de inserción internacional no tenemos problemas estructurales. Creo que los problemas estructurales que tenemos es volumen de faena, porque cuando tenemos que pasar inspecciones con plantas que están preparadas para 3 millones de faena, gastamos para esa estructura de 3 millones de faena. Y si después le ponemos 2,4 millones, estamos gastando en exceso en preparación plantas para luego no usarlas. Pero creo que es ese más el problema de fondo. Ahora, en tema mercados, no podemos negar que tenemos dos mercados absolutamente relevantes, que hoy son Estados Unidos y China. Estados Unidos en general es más un tema circunstancial,
Cuando a Estados Unidos le falta ganado y tiene necesidades especiales, mejora un poco los precios. Cuando esos precios no son tan buenos, apuntamos más las baterías para China. Pero Estados Unidos está con un tema de falta de ganado, y eso va a hacer que siga siendo por un tiempo, ojalá mucho, un destino relevante para Uruguay. Ahora, Estados Unidos es más en función de si tiene más o menos ganado. El caso de China es otra perspectiva. Es un mercado de 1.500 millones de habitantes, un mercado que viene creciendo su poder económico, o la clase media viene teniendo más poder adquisitivo. Eso hace que se incorpore la carne a la dieta, y las gráficas muestran que el consumo de carne va a crecer bastante. Al mismo tiempo, la industria o la producción de carne en China no es tan especializada, no tiene el expertise que tenemos en Sudamérica, Australia o Estados Unidos. Por eso, ante el empuje de las importaciones de China, se sintieron medio en inferioridad de condiciones. Por eso el gobierno chino, en diciembre del año pasado, inició un proceso de investigación, de salvaguarda de su sector. ¿Qué lo está haciendo ese análisis para llegar a la conclusión de si va a poner cuotas o aumentar aranceles o lo que fuera? Lo está haciendo ese proceso dentro de las normas de la Organización Mundial de Comercio, o sea que es un proceso totalmente transparente. Es un proceso que, de acuerdo a esas normas, si empezó el 31 de diciembre, tiene 8 meses de plazo hasta el 31 de agosto. Llamó a las partes interesadas para que comenten su visión. Dentro de las partes interesadas está la industria china, que va a decir que le molesta la importación, y dentro de las partes interesadas están todos los exportadores. Uruguay está, dos actores de Uruguay se presentaron como parte interesada, uno fue INAC y otro fue la Embajada de Uruguay en China o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos en ese proceso, que si querés ahora después lo comentamos, pero la propia China sabe que, más allá del resultado de esta investigación, el consumo va a crecer más rápido que la industria china, y por lo tanto va a haber una presión en la demanda de China por importar más carne. Claro. Y cuando nosotros vemos que las familias que tienen un hijo y que le pueden dar carne, y nosotros les comentamos las características de la carne uruguaya, el hecho de que sea producción natural, de que sea producción saludable, de que estén prohibidas las hormonas, las personas abren los ojos y dicen, bueno, a mi único hijo yo le quiero dar esa carne. Claro. La que es sana, la que no tiene hormonas. Y entonces Uruguay está en desde el punto de vista del mercado, está en una posición interesante, con una gran muy interesante. Ahí se me ocurre preguntarte, Gastón, porque prácticamente las exportaciones de carne en Uruguay se han dividido, por lo menos en el último tiempo, en 3 grandes mercados, que pueden ser la Unión Europea, China y Estados Unidos. Tú has mencionado como lugares muy interesantes lo que es China, lo que es Corea, lo que es Japón, y hablabas recién del problema o el inconveniente que tiene la industria uruguaya con la capacidad ociosa y con lo caro que es frente a eso. Ahora, también cuando vamos a competir a Asia, tenemos que competir, por ejemplo, con carne de Oceanía, que llega con un flete más corto, con mejores condiciones de inserción. Y ahí ha estado sobre la mesa, por ejemplo, en la administración anterior, un posible TLC con China, ha estado la solicitud de ingreso al Transpacífico, han habido muchas negociaciones también 1 a 1, unilaterales con distintos países, Malasia, Indonesia, Filipinas. ¿Por dónde pasan los principales objetivos que tiene hoy esta administración de INAC? Quizás se puede comentar algún mercado puntual o alguna línea de trabajo específica. Perfecto. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de Oceanía,
Oceanía, Nueva Zelanda y Australia son países sajones, son países que han integrado el Commonwealth, y que tienen unas ventajas comparativas con Uruguay, Brasil y Argentina enormes, porque las cuotas que tienen Australia en libre de impuestos en Estados Unidos son gigantescas. Las cuotas que tiene Nueva Zelanda en ovinos en Europa son gigantescas. Y además tienen tratados de libre comercio en su zona y están cerca. Están cerca, claro. Están cerca. Nada Entonces, menor. Ahí el matiz que nosotros tenemos con China es que China ve en Uruguay y cada vez que vamos, y en mayo cuando estuvimos con el ministro visitando varios ministerios chinos, cada ministro chino se encargó de insistir en que Uruguay y China no tienen solo relaciones comerciales, no son solo relaciones bilaterales, y las autoridades chinas dicen: tenemos con Uruguay una alianza estratégica integral. Y cuando China dice alianza, habla de más que amistad. Cuando habla de estratégica, reconoce que China tiene que importar el 80% de los alimentos. Y sabe que también es estratégica para Uruguay porque exporta el 80% de los alimentos. Entonces es una combinación gana-gana. Y es integral porque además puede incluir inversiones en Uruguay y demás. Entonces, desde el punto de vista mercados, en esta gestión INAC, en términos generales, es seguir trabajando fuerte en Estados Unidos, prepararnos para trabajar lo máximo posible en Europa, y hay algún capítulo pendiente ahí para conversar, y rumbear para el sudeste asiático. ¿Arrancando dónde? Profundizando este vínculo que tenemos con China. Yo empecé a ir a China en el 2007, y entre el 2007 y el 2019 vi crecer mucho las ciudades y ver los cambios violentamente. Ahora, luego de haber estado 6 años sin ir, vi que aparecen ciudades que ya estaban y que todavía no habían tenido esa preponderancia. INAC participando en más ferias. Entonces, la idea es seguir profundizando en las ciudades y en el segmento de más alta calidad en China, y seguir explorando en el sudeste asiático. Vietnam está en la mira, hemos estado vinculados. Malasia si no me equivoco, hubo una reunión hace poco del canciller Lu Etkin con autoridades de Vietnam, y hubo una invitación al presidente Orsi, por ejemplo. Perfecto. Te cuento. Antes, Malasia, que ya venía encaminado y que venía en proceso de abrirse el mercado, el gobierno de Malasia nos comentó que para 3-4 plantas está en el proceso final. A todos nos genera un poco de ansiedad, claro, porque siempre estamos esperando el día, y estar en la recta final, la recta final implica que uno no sabe cuándo termina. Pero bueno, esta fue respuesta de hace 3 semanas. Ahora, el presidente Orsi y el subsecretario estuvieron en la reunión de los BRICS en Río de Janeiro, y vinieron con muchas novedades. Tenemos para conversar con el subsecretario que participó y demás, pero se vino hablando de Vietnam muy fuerte, se vino hablando de Indonesia muy fuerte y con ganas de acercarse al Mercosur Indonesia, y también la otra sorpresa interesante, se vino con un vínculo muy prometedor de voluntad recíproca de fortalecer vínculos con India, con ganas de establecer embajada, y el presidente de India diciendo:
No se olviden que tenemos una comunidad de 500 millones de musulmanes en India, y esos sí consumen carne, claro. Consumen carne de vaca. Entonces es un mercado para decir, no desprecio 500 millones de habitantes en ninguna parte del mundo. Sin duda, abrir una puerta ahí son millones y millones de habitantes. Es que siempre, y siempre en esos millones de habitantes hay algún segmento que busca más calidad y que supera la barrera del precio. A nosotros muchas veces con los países árabes la dificultad que tenemos es que ellos se concentran más en productos de valor más bajo, y por lo tanto no siempre nosotros podemos profundizar el vínculo en ese mercado como para vender carne más cara, que es lo que le interesa a Uruguay. Vayamos justamente a ese nicho, carne de calidad, la carne más cara, los segmentos más privilegiados económicamente. Podemos decir que en definitiva son en gran medida a donde apunta Uruguay como con su agregado de valor, llámese Europa, por ejemplo, también. ¿Qué actualización se puede hacer de eso? ¿O dónde quiere esta administración de INAC poner foco? De decir, bueno, vamos por esto. Se ha hablado mucho de las cuotas, se ha hablado también de la oportunidad de entrar por fuera de la cuota. ¿Cómo lo ve todo ese tema? Ese es un tema de permanente preocupación. Cuando nosotros hablamos del gran volumen que va para China y Estados Unidos, cuando nosotros hablamos de grandes volúmenes, estamos hablando del conjunto de cortes que no son necesariamente los de más valor, que hay que venderlos igual, que muchas veces los conocemos como el commodity, y que va para Estados Unidos con bajo contenido de grasa, son aquellas mantas de 90 CL, que es lo que se dice, 90 de carne y 10% de grasa, o sea que necesitan carne magra para complementarla con la carne que ellos producen, sí, pero que no deja de ser un producto commodity. En China los grandes volúmenes también son productos bastante commodity. Ahora, tenemos un nombre y un prestigio en Estados Unidos gracias a ese commodity, y eso nos permite ser reconocidos, y INAC está haciendo promociones y la industria está vendiendo carne de alta calidad en nichos en Estados Unidos, o sea que en Estados Unidos, además de vender commodity en la medida que lo necesiten, nosotros vamos a continuar con campañas puntuales en segmentos de alto valor de Estados Unidos para penetrar ese mercado con cortes de alto valor. Tenemos promociones en curso o que estamos por empezar a hacer. También se han hecho promociones de cordero de alto valor en Brasil, en San Pablo recientemente. En China tenemos ya trabajos de promoción que hemos iniciado con socios locales desde INAC y con la industria, donde estamos haciendo promociones muy relevantes en restaurantes y cadenas de hoteles, incluso en algún supermercado. Me tocó en mayo renovar un acuerdo con una cadena de restaurantes latina. En marzo me tocó hacer el lanzamiento de una actividad por 3 meses en una cadena de hoteles en Beijing, la cadena de hoteles Península, que es una referencia en China, y todos los chefs de toda la cadena de hoteles que van a poner en el menú carne uruguaya. Tuvimos algunos encuentros muy lindos con una empresa gigante para lo que uno conoce, para organizar cosas. Una de ellas va a ser ahora en septiembre, que vamos especialmente a una cadena de hoteles que está a una ciudad enorme, a 1 hora de Shanghái, que es cadena de hoteles donde los 2 hoteles emblemáticos los construyó Carlos Sot, el arquitecto uruguayo. Sí. Entonces vamos a
vamos a esa celebración con promoción de carne uruguaya. Hablamos de penetración, obviamente, con carne de alta calidad. Ya estamos en el nicho. Es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es carne que podría ser equivalente a la que entra a algunos segmentos de Europa. Sin o duda. Esto que hablabas de Estados Unidos. Es lo mismo. Es eso. Es lo mismo. Bien. Es lo mismo. Los cortes de alta calidad. Hay una cosa. En nuestra historia, cuando hablábamos de corte de calidad, y los vengo dejando para el final, siempre asociábamos cuota Hilton, cuota 481, Europa. Claro. Entonces, nosotros siempre estuvimos acostumbrados a que la calidad iba para ahí. Antes de llegar a eso, yo te estaba diciendo que Estados Unidos y China son dos mercados relevantes por todo lo otro, pero que estamos trabajando en esos mercados que ya tenemos una base para poner los productos de calidad. En China, con mucho potencial, estamos poniendo los productos de alta calidad para llegar finalmente a Europa, donde obviamente nosotros con la cuota 620, que luego se convirtió en 481, más la cuota Hilton, más la cuota ovina, tradicionalmente Uruguay llega al segmento alto con los cortes más caros al público europeo. Hemos hecho promociones de todo tipo, la industria sola, INAC solo y juntos, cadenas de restaurantes en Alemania como Blockhaus, o con importadores gigantescos como Sandbergen en Holanda. Hemos hecho actividades, pero bueno, ahora se abre un panorama con dos temas paralelos. Por un lado, un acuerdo Europa-Mercosur, que está muy próximo a su final de concreción, y que, bueno, circunstancialmente las razones geopolíticas o esta relación de fuerzas, impuestos sí, impuestos no, que está teniendo Estados Unidos, capaz que a Europa nos mira con otros ojos, capaz con intención de que el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur se concrete. Ahí lo que tenemos que lograr es ver en qué medida Uruguay puede mejorar su posicionamiento en Europa con más volumen. Las expectativas es que no son grandes volúmenes, pero hay un trabajito para hacer, hay una discusión para dar, hay una cuota vacuna que se está hablando. A mí me encantaría que también el ovino esté en la conversación. Justamente ahora te iba a preguntar por el ovino, pero referido a eso también, se me ocurre un razonamiento bastante básico que tiene que ver con la posibilidad de ingresar cada vez más con carne terminada a corral, terminada a grano, que también permitiría una intensificación en nuestro país, que permitiría también quizás aumentar el número de animales fainados. ¿Puede ser también por ahí una oportunidad? Hay un tema, sinceramente, yo me perdí estos últimos 5 años el cierre de la negociación de la cuota 481, que obviamente va rumbo a achicarse. Sí, sí. Entonces, un desafío que tenemos es que si se termina esa cuota, cómo seguir ingresando encontrar en Europa otra herramienta con esa carne que es muy valorada en Europa. No es como Japón o como la moda del consumidor que copia Japón, que quiere ganado con 300 días de feedlot, sí. Y con un contenido de grasa que no es lo que nosotros acostumbramos ni nos gusta, y además es caro. Sí. Pero la medida razonable de los 90-100 días de la cuota 481, esa es una experiencia que Uruguay viene haciendo hace muchísimos años. Nosotros vendíamos, en mi época de privado, eso lo hacíamos hace añares y lo vendíamos en los restaurantes de Brasil, tenía un éxito absoluto. Tenemos que ver cómo seguimos con eso en Europa, porque ese producto
se paga más y tiene público que lo quiere. Claro. Si además nosotros seguimos fortaleciendo para Europa que nuestra producción, esa terminada grano, como toda, es de alta calidad, que es natural, que es sin hormonas, que es libre de deforestación y es en un marco ambiental de sostenibilidad, tenemos todos los argumentos, tenemos que lograr encontrar los canales para que eso se traduzca en efectivamente más en negocios, exacto. O en cuotas o en lo que fuera, pero ahí tenemos un hermoso trabajo para hacer y toda la sintonía con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque esos trabajos se hacen en equipo, no los hace INACSO. Claro. Gastón, me quedan 2 o 3 temas por los que pasar. En primer lugar, lo que tiene que ver con los ovinos, que es algo que te quería preguntar. También has tenido experiencia desde el sector privado muy vinculada a todo este tema y bueno, y a las dificultades que se enfrenta una producción que quizá en algunas cuestiones por problemas más vinculados internos a la mano de obra, la vigiato, los perros, etcétera. Hay muchos problemas también afuera a la hora del acceso con cuestiones sanitarias o cuestiones que le impiden una plena penetración a mercados donde seguramente quieren nuestra carne ovina. ¿Qué trabajo vienen haciendo con eso? En estos 3 meses lo que hemos hecho es conversar con las partes involucradas. No hemos tenido tiempo para armar equipo de gente interesada y empezar con planes de trabajo. Obviamente ya tuve varias reuniones, nos reunimos con el SUL, antes de ayer tuve una reunión muy interesante con gremiales que están integrando el SUL y que repasamos todos los temas asociados al rubro vino. El rubro vino tiene problemas internos y tiene problemas externos. A nosotros nuestro estado sanitario de libre lactosa con vacunación nos genera algunos inconvenientes para el rubro vino. Lamentablemente cuando hacemos la valoración si conviene dejar de vacunar o no conviene dejar de vacunar o qué beneficios tendría ser libre sin vacunación, cuando lo pensamos en el vacuno, que es el que se enferma de lactosa y que tiene la gran dificultad, nosotros llegamos a la conclusión, y todo el país llega a la conclusión, de que los mercados y las posibilidades de venta con o sin vacunación no van a cambiar sustancialmente. Los mercados van a seguir siendo Estados Unidos, China, Europa, y el hecho de que fuera sin vacunación no cambiaría nada. Ahora, el problema es que estar en ese estatus con vacunación, al que está complicando y que paga los platos rotos es el rubro vino, porque como rubro no se vacuna, como se puede pensar que el virus está por la vacunación, a nosotros los mercados más exigentes por ese motivo nos limitan en la entrada de cortes con hueso en los principales mercados. Ese sería entonces el principal obstáculo. El principal obstáculo es la falta de mercados con hueso para ovino. Eso es así hace 20 años. Donde el único mercado con hueso inicialmente era Brasil, y por eso hacíamos un trabajo enorme en San Pablo y en Brasil para colocar los cortes ovinos con hueso. China habilitó con hueso y empezó a ir producción con hueso a China, pero que todavía no hemos podido hacer el trabajo que hicimos con los cortes de alto valor en San Pablo. Tenemos que replicar eso mismo en China. Hoy en China parece medio commodity lo que nosotros mandamos de ovino con hueso. Y el mercado que dio alguna señal y habilitó el ovino con hueso fue Israel, que hoy es una de las mejores alternativas
que hay para la venta con hueso de ovino, pero siempre el mercado israelí es un mercado más de commodity, es un mercado cuando ellos necesitan está y cuando no necesitan no está. Entonces, hoy está, aprovechémoslo, pero no es el mercado de calidad que uno quiere. Bien. Entonces, ¿qué mercados nos faltan? Y bueno, nos faltan México y Canadá acceder con hueso, y nos falta Europa con hueso. Tendríamos que empezar, y lo hemos conversado con el ministro, tendríamos que empezar con México con hueso, aprovechando que Estados Unidos nos habilitó la herramienta del compartimento, o buscando, bueno, si tenemos que vender la idea de que Uruguay es un compartimento. Entonces, de esa forma zafamos del argumento para claro, no poder mandar con hueso. Si logramos algún tipo de acuerdo de ese tipo con México, podríamos empezar a trabajar en restaurantes para vender cortes de alta calidad de cordero, pero sobre todo resolveríamos un problema, y es que el consumo de México fuerte de ovino adulto lo hace en una cocina muy popular, que ellos le llaman barbacoa, donde eso nos permitiría colocar animales adultos, que ese es un déficit que tenemos, que no tenemos dónde venderlo. Bien, bien. Entonces, hacer un ejercicio con México, sí, mientras nos preparamos para Europa. Y bueno, hace 2 o 3 semanas nos reunimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ver, o para empezar a conversar o a reunirnos, ver cómo ponemos en la conversación con Europa del tema del ovino con hueso. Lamentablemente allí Australia, Nueva Zelanda tiene una cuota gigantesca, Uruguay tiene 6.000 toneladas de cuota, carcasa, que eso se reduce a 3.000, y Nueva Zelanda tiene 300.000 toneladas de cuota, entonces, y con hueso y sin hueso. Entonces, la asimetría es gigantesca. Entonces, claro, tenemos que ver cómo pedimos colaboración. Últimos temas. Otro de los puntos que tú te referiste, Gastón, es la posibilidad también del mercado interno, en el entendido de que el uruguayo también pueda acceder a carne buena, a poder consumir la carne que muchas veces se dice que se va para afuera, que en muchos casos no es tan así, pero también acá existe, por ejemplo, en lo que es la importación de carne de otros lugares. Preguntarte también si, por ejemplo, se ha manejado la posibilidad de importar ganado para faena, o si puede haber algún cambio en lo que es la importación de carne, todo en el entendido de, tuvimos bastante rato hablando de lo que es Uruguay hacia afuera, ahora al menos un comentario de lo que es el uruguayo consumiendo carne. Nosotros tenemos una diferencia grande con Argentina, en el sentido de que Argentina produce mucho más carne que Uruguay, pero deja un volumen enorme en Argentina. Y el consumo de Argentina interno es enorme. En el caso de Brasil, un mercado de 200 millones de personas tiene un mercado muy relevante. Nosotros tenemos un volumen de producción que obliga a que mínimo el 80% de la carne se vaya para el exterior. O sea que en el mercado interno nosotros siempre vamos a tener una participación menor en relación a la producción, lo que no quiere decir que no seamos el país que consume más carne en el mundo. Incluso sigue aumentando. Se publicó recientemente en torno de los 99 kilos de proteína. Sí. Entonces, el mercado uruguayo va a seguir siendo un mercado importante. Parte de los cortes de calidad en nicho también, como en todos los países del mundo, el segmento más alto es el que compra la carne de más calidad. Después,
puede haber consumo de cortes más normales y después el gran consumo de Uruguay es el 15% del animal, que es el asado, que es la comida por excelencia nuestra. Hay algunos condimentos. Tenemos que seguir insistiendo en promover la carne de ovino. Uh-huh. Otro condimento, existe la variable carne importada. La carne importada permite, por un lado, a la industria mandar la carne uruguaya para el exterior y sacarle mejor precio, porque si esa carne la quisiera vender en el mercado interno, va a querer venderla al precio que la puede vender en el exterior. Claro. Ahora, en la medida que esa carne se pueda comprar en Paraguay o Brasil a precios más baratos, se asegura el consumo de Uruguay y se asegura a valores más accesibles. Entonces, por ese punto no habría modificaciones. No habría modificaciones, no. Hay que saber cuántos son los actores y quiénes son los actores que importan, porque también eso ahí tiene algún condimento, como para revisar, pero la carne importada tiene que seguir y es algo que equilibra los precios del mercado interno. De todas maneras, el tema más pesado, sí, en un país que en promedio consume muchísima carne, el tema más pesado, que con el ministro lo hemos conversado, es que no nos podemos dar el lujo que haya parte de la población que no accede. Y de esa parte de la población que no accede a la carne, hay un segmento muy concreto que estamos queriendo atacar, que es que en Uruguay apenas nacen 30.000 niños por año. De esos 30.000 niños por año, hay 6.000 cuyas madres no acceden en forma regular a la carne. Y madre embarazada que no logra consumir 300 gramos de proteína por semana, condiciona el desarrollo intelectual del feto y eso no se recupera después que el niño nace. ¿Se está pensando en alguna promoción especial para ese tema, por ejemplo? Se está trabajando con el Ministerio de Salud Pública, con el INDA, con el MIDES, porque creemos que, no le quiero poner adjetivos, pero si no es irresponsabilidad, es indecencia el hecho de que un país, que nuestra cultura, consumir carne es un tema de todos los días, que 6.000 de los 30.000 niños que nacen con algún problema porque las madres no consumieron carne. Entonces es un lujo que no nos podemos dar. ¿La importación de ganado para faena aquí, eso podría ser una opción o no? Hay un tema, importación de ganado para faena acá. Hay un tema. Nosotros tenemos una restricción que es que para exportación de carne vacuna, todos los certificados sanitarios hablan de animales nacidos en Uruguay. Sí. Si estuviéramos hablando de alguna otra especie, como la equina, la industria de la carne equina, en sus certificados sanitarios no exige que sean animales nacidos en Uruguay. Entonces, si tú me decís importar equino para exportar para los países que comen equino, no me hace ningún ruido. Ahora, importar carne, ganado para faena de otros países, cuando nosotros en la exportación estamos obligados a exportar carne de bichos nacidos en Uruguay, eso nos implica, si lo fuéramos a hacer, podría ser un problema. Una complicación de cómo le demostramos al mundo que eso no se mezcla. Exacto. Entonces, ahí hay una dificultad estructural pesada. Pero no están los planes,
por eso la No están los prioridad. planes por eso, pero se podría analizar eventualmente. Pero no hay nada que esté prohibido. Gastón, te hago la última consulta agradeciéndote especialmente todo este rato que nos has dedicado a la entrevista, que tiene que ver con el avance de lo que está haciendo el estudio de la Comisión de la Promoción y Defensa de la Competencia por el posible negocio Minerva Marfrig y la entrada en el medio del grupo Alana como un fusible, que ahí bueno está la discusión de si estaría por encima del 40% de la faena, si habría concentración, si se podría distorsionar el precio del ganado. Obviamente la comisión está trabajando, pero quiero saber tu opinión al respecto. Hay un tema. Es un tema relevante, es un tema que está en la mesa. Yo, ahora la segunda vez que fui a China, previamente pasé por la feria de Arabia Saudita y hice todo el viaje de San Pablo a Dubái y de Dubái a Arabia Saudita, justo con gente de Alana que había venido a Uruguay, que nos habíamos reunido con el ministro, y fuimos conversando mucho con ellos, e incluso visité el stand, los dos stands muy fuertes de Alana en Arabia Saudita, y conocí bastante de la empresa. La empresa le interesa entrar en Uruguay, le interesa entrar en Uruguay también como base para expandirse en Sudamérica. O sea que la existencia de un grupo de esos que tiene interés genuino en venir a Uruguay podría ser muy bienvenido. En la medida que INAC y que yo no estoy directamente involucrado en la aprobación o no aprobación, mi gran interés en la conversa con Alana era decirles, bueno, a mí lo que me interesa es que ustedes vengan. Entonces, dígame que independientemente de si sale la operación de Minerva o no, que usted viene igual, y yo lo invito a que venga, y si no es esta planta, seguramente encontraremos plantas que puedan ser de su interés. O sea que, antes que nada, lo que te quiero decir es que creo y deseo que el interés de Alana sea genuino de llegar a Uruguay, y que si en este buen vínculo con India, un grupo indio quiere instalarse en Uruguay, quiere expandirse en Sudamérica con base en Uruguay, más que bienvenido. Ojalá que no dependa exclusivamente de esta operación, donde claro. Alana es un jugador marginal. Entonces, primero, tomémosle la palabra a Alana y que su interés sea genuino y venga. Ese concepto está claro. Su opinión personal, aún en las características de este negocio, ¿le parece conveniente que venga? Hay un tema. Mi opinión personal yo no la voy a dar mientras no me la pida quien corresponda. Porque creo que no quiero generar ruido en un tema donde hay un ministerio que no es el de Ganadería, es el de Economía, y que tiene que pronunciarse. Dentro del Ministerio de Economía es la Comisión de Defensa de la Competencia. Nosotros estamos a plena disposición de la Comisión de Defensa de la Competencia para dar toda la información y todas las opiniones que nos pidan. Ya nos reunimos, tuvimos un pedido recientemente de actualizar información, fuimos, le prometimos que le vamos a llevar la información, nos pusimos a disposición y les dijimos que si se pretende una opinión de INAC, va a haber opinión de INAC. Pero que ahí no va a ser el presidente, va a ser la Junta de INAC la que se exprese. Obviamente el presidente y el vicepresidente de INAC tienen su opinión, tienen su perfil, pero preferimos no la va a dar hasta ese momento. Sí, no quiero interceder. Obviamente en ámbitos internos del gobierno, a la Comisión de la Competencia o autoridades, yo les he dado mi opinión. Pero creo que tenemos que cuidar
el manejo público. No dará su opinión públicamente sobre este tema puntualmente. Sí le parece una buena cosa que el grupo Alana llegue a Uruguay. Me parece bien que Alana venga a Uruguay y sinceramente me gustaría que haya varios grupos equilibrados en su poder relativo dentro de Uruguay. O sea que si me dijeran que un grupo puede querer tener 10 o 12 de las 20 y pico de plantas relevantes, no me gusta. Prefiero cosas más equilibradas. Casi una hora de charla y todavía nos quedaron temas, pero te quiero agradecer, Gastón Escayola, presidente de INAC, por habernos visitado y haber participado de ACG Podcast. Y bueno, retomamos el contacto en cualquier momento. Te estaremos invitando de nuevo. Seguro, siempre un gusto conversar contigo y tu audiencia. Y bueno, estamos un poco para compartir lo que estamos haciendo. Somos autoridades que tenemos que rendir cuenta. En algunos meses repetimos la invitación y hacemos una puesta a punto. Seguro. Gracias, Gastón. Este podcast es presentado por Laboratorios Microsules. En Uruguay, el mayor exportador de productos agroveterinarios.